El gastar diariamente en antojitos, dulces, café, bolearse los zapatos, comprar la revista semanal, las propinas de salidas a comer y reuniones con amigos puede producir un consumo distraído y generar gastos hormiga. Los gastos hormiga son esos pequeños egresos que hacemos casi sin darnos cuenta que a simple vista pasan inadvertidos y por lo mismo pueden convertirse en una gran fuga de capital. Entre antojitos de gelatinas y fruta y todo eso, ahí sí me llevo como 150 pesos. Saque papel y lápiz. Si usted compra un cigarro diario, a la semana estará gastando 35 pesos, al mes 140 y al año 1,680. Se acostumbra a comprar un refresco o agua al día, a la semana gastará 70 pesos, al mes 280 y al año 3,360 pesos. O quien se toma un café en la mañana podrá gastar dependiendo del lugar en donde lo compre. Supongamos que cuesta 20 pesos. A la semana son 140, al mes 560 y al año 6,720 pesos. Estos gastos que parecen mínimos no los vemos reflejados en nuestro bolsillo al instante, pero con el paso del tiempo, de acuerdo a datos del INEGI, representan entre el 9 y 12% de los ingresos de un trabajador. Con imágenes de Sergio Villanueva, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.